¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Eric y en este vídeo vamos a hablar de uno de los síntomas de la ansiedad que más nos suelen preocupar cuando sufrimos este padecimiento. Hablamos de los pensamientos negativos, de esos pensamientos negativos de carácter obsesivo que no podemos eliminar de nuestra cabeza mientras tenemos ansiedad. Pensamientos en la mayor parte horribles, que incluso nos pueden llegar a hacer tener miedo y temor de cómo algo tan negativo, tan horrible puede estar pasando por nuestra cabeza. Bien, esos pensamientos, en primer lugar, lo que quiero mandar es un mensaje de tranquilidad para decirte que no tienes nada por lo que temer. Esos pensamientos, al fin y al cabo, solamente son fruto de la ansiedad y como tal no van a hacerte ningún daño, ¿vale? Sé que son muy desagradables, en ocasiones incluso te preguntarás cómo algo tan horrible, ¿no? Un pensamiento tan obsesivo y tan horrible puede estar pasando por tu cabeza, pero es completamente normal. En primer lugar, me gustaría explicarte por qué esos pensamientos siempre son negativos. Dices, bueno, ¿y por qué siempre los pensamientos que vienen cuando tengo ansiedad son negativos? ¿Por qué siempre me obsesiono ahora que tengo ansiedad con pensamientos negativos? Bien, esto ocurre porque la ansiedad se aferra a tus peores temores. En el mismo momento en el que coges algo a lo que temes, ese temor va a crear más ansiedad. La ansiedad, a su vez, va a crear más miedo. Y vas a entrar en un círculo negativo en el cual puedes permanecer pues el tiempo que tú necesites para, digamos, salir de ese círculo, curar tu ansiedad e ir reduciendo a la par miedo y ansiedad. Es por ese motivo por el cual esos pensamientos siempre son negativos, porque cuando tenemos ansiedad, la ansiedad se aferra a tus peores temores. Cuanto más temes algo, más intenso se irá haciendo. Es decir, cuanto más te sugestiones con algo, más ansiedad te creará y esa ansiedad más miedo te creará a la vez. Es como un bucle, es como un círculo vicioso en el que entras y te mantienes hasta que consigas ir reduciéndolo. Es así como actúan los pensamientos negativos y es por el motivo por el cual todos estos pensamientos siempre son de carácter negativo y de carácter obsesivo. En segundo lugar, me gustaría darte un consejo también muy importante, que es el siguiente. Muchísimas personas, suscriptores, miembros de Vive Sin Ansiedad, me dicen, Eric, cuanto más intento hacer que desaparezcan estos pensamientos, más intensos y frecuentes se hacen. Esto ocurre porque en el mismo momento en el que nosotros hacemos un esfuerzo por intentar eliminar esos pensamientos de nuestra mente, otra parte de nuestro cerebro está completamente alerta para hacer que ese pensamiento no salga a la luz. Entonces es algo totalmente contraproducente. El hecho de querer eliminar un pensamiento nos va a generar más ansiedad y por consiguiente el pensamiento se va a hacer todavía muchísimo más intenso y más frecuente. Si yo te digo que pienses en este momento en absolutamente cualquier cosa que se te ocurra, excepto en osos polares, estoy completamente de acuerdo que pasado 5 minutos del ejercicio, más de una vez por minuto estarás pensando en el dichoso oso polar. Porque una parte de tu cerebro estará totalmente alerta para no pensar en ese oso polar, haciéndolo aparecer cada 2x3. Es así como los pensamientos funcionan. No somos máquinas, no somos ordenadores. No podemos coger un archivo de nuestro cerebro y arrastrarlo a la papelera de reciclaje como si fuésemos un ordenador. Para poder eliminar esos pensamientos debemos eliminarlos de nuestra mente inconsciente. No vamos a eliminar el recuerdo, porque una vez que cures tu ansiedad, te seguirás acordando de esos pensamientos que tanto miedo te daban. Lo único que vamos a hacer es darle la vuelta a la tortilla, hablando vulgarmente, y hacer que esos pensamientos que nos están generando miedo, temor y ansiedad pasen a ser pensamientos, nuestra mente racional se dé cuenta de que son pensamientos totalmente irracionales. Algo parecido como cuando se les asusta a los niños pequeños, cuando no quieren cenar, y se les dice que va a venir el hombre del saco, que va a venir el coco, o que va a venir un personaje ficticio durante la noche, si no cenan o si no hacen lo que les corresponde hacer. Ese niño tiene un temor irracional hacia algo que no existe, pero mientras cree que existe, el temor también existe. En el mismo momento en el que el niño se conciencia de que no existe el hombre del saco, no existe el coco, el niño pierde todo el miedo. Pues exactamente lo mismo hacemos con estos pensamientos cuando queremos curar la ansiedad. Utilizamos técnicas que actúan directamente sobre la mente inconsciente. En este lugar yo suelo aplicar técnicas de autosugestión
Y suelo aplicar también técnicas de no resistencia, el método de Vive sin ansiedad, para eliminar, digamos, esos pensamientos. Como bien te digo, esos pensamientos actúan como un círculo vicioso. En el mismo momento en el que nos preocupa ese pensamiento, nos creamos nosotros mismos más ansiedad. Y al tener más ansiedad, la ansiedad nos vuelve a generar de nuevo ese pensamiento al que tanto tememos. Es como un círculo vicioso, un círculo negativo, un efecto bucle, como le solía llamar el Dr. Richards y el Dr. Weil en muchos de sus estudios. Por lo cual, la forma de eliminarlos es desde el subconsciente. Por lo tanto, sabido esto, consejo número 1, no fuerces esos pensamientos, no intentes hacer que desaparezcan, porque esa resistencia que ya te vas a crear a ti mismo te va a crear más ansiedad, y esa ansiedad va a hacer que el pensamiento sea todavía más fuerte y más recurrente. Y en segundo lugar, cada vez que aparezcan esos pensamientos, sigue haciendo tu vida con total normalidad. No te pares a pensar en lo que te está ocurriendo, ni te pares a lamentarte, ni te pares a obsesionarte. Sigue haciendo tu vida con total normalidad. En ningún momento dejes de hacer lo que estabas haciendo por culpa de unos pensamientos irracionales. Son 2 consejos que te van a ir muy bien para empezar a afrontar la ansiedad y sobre todo este síntoma en concreto. Espero haberte ayudado y nos vemos en el próximo vídeo de este canal de suscriptores. Hasta la próxima.